Resumen de noticias de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 499 presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. Cómo las sectas están captando adeptos a través de Internet y las redes sociales. Fuente, Aleteia. Del 25 al 27 de mayo la ciudad de Sevilla ha acogido el 10º Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, en el que ha participado la joven española Alejandra Sánchez Acosta, licenciada en Psicología que actualmente realiza su tesis doctoral sobre la acción de las sectas en el ciberespacio. De hecho, su intervención en el Congreso ha llevado por título Captación en el medio digital. Uso de técnicas de persuasión en sectas. Hemos querido saber a qué conclusiones está llegando en su investigación, por medio de esta entrevista que le ha realizado Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. La reproducimos a continuación tal como ha sido publicada en el portal Aleteia. ¿Cómo usan las sectas Internet? ¿Se trata de un simple escaparate publicitario, o es algo más? Internet, sin duda, ha cambiado nuestro modo de entender la sociedad, las relaciones, las comunicaciones. Este tipo de grupos son expertos en amoldarse a los cambios sociales, es su modo de sobrevivir y lo hacen con verdadera eficacia. Por esto, han encontrado en Internet no solo un escaparate publicitario en el que mostrar una cara amable y muy elaborada de su organización, doctrina y líder, sino que han encontrado un modo de captación a coste cero y con el que entablar contacto con un número infinito de posibles nuevos adeptos. Páginas web, redes sociales, foros, canales de vídeo, podemos encontrar presencia de estos grupos en todos los formatos posibles. Sí es cierto que con más o menos sofisticación, pero, sin duda, no podemos reducir su presencia en Internet a un mero panfleto informativo digital, ya que no solo vierten una información, como digo, filtrada de sus propósitos, sino que además podemos ver cómo utilizan técnicas propias de persuasión que habíamos visto en el tú a tú. Observamos como también hay muchos ejemplos de estas técnicas en este medio digital. Una persona puede ser captada por una secta a través del ordenador o del teléfono móvil. Por supuesto, hoy nos movemos en una sociedad digital, interactuamos casi más en el mundo digital que en el físico, nos comunicamos por mensajería instantánea, buscamos información en buscadores de la red. Sería impensable asumir que este tipo de grupos no son conocedores de estos nuevos modos de interacción y han sabido amoldarse a ellos. Como decía, podemos encontrar estos grupos en cualquier formato digital que imaginemos y en muchas ocasiones, no será necesario ni siquiera salir a buscarlo. A través de la aceptación de las cookies y nuestras búsquedas, Internet se encargará de mostrarnos los grupos que pueden dar una respuesta a nuestras inquietudes. De hecho, por mi investigación y las búsquedas que realizo, cuento con invitaciones diarias a unirme a diferentes grupos según mi zona geográfica, pudiendo contactar con ellos a través de Facebook, conocerlos más a través de su web. Es más, en España contamos, tristemente, con un reciente caso de captación a través de redes sociales, como es el caso de Patricia, una joven de Elche que siendo menor de edad comenzó a tener contacto con una secta gnóstica peruana, de manera que al cumplir 18 años huyó de su casa para unirse a ellos. En el trabajo que has presentado en el Congreso hablas de diversas técnicas de control del entorno cotidiano, de manipulación emocional, de control de la percepción y de la cognición, de alteración de estados de conciencia. Has constatado el uso de todos estos mecanismos en las páginas de Internet de las sectas. Efectivamente, todas estas técnicas que mencionas es habitual que estos grupos las utilicen en su proceso de captación y adoctrinamiento en el tú a tú, pero he observado que, al igual que en el contacto real, en sus páginas web podemos encontrar indicios del uso de estas técnicas. Podemos ver cómo estas páginas se cargan de términos propios, solo comprensibles desde el grupo y que aumentan la identificación con el mismo. Como siempre guardan un espacio para ensalzar la figura del fundador, creando así nuevos referentes de autoridad, numerosas invitaciones a llevar a cabo seminarios, cursos, en entornos aislados, o incluso convivir en comunas, o podemos encontrar vídeos que nos inician en el uso de técnicas meditativas o en el canto de mantras mientras vemos la televisión, técnicas que utilizan estas sectas como métodos de detención del pensamiento, entre otros propósitos.
Dando un paso más, es posible el adoctrinamiento a través de las nuevas tecnologías de la persona que ha sido captada. No es necesario que se dé la pertenencia real a un grupo o la participación en un lugar físico concreto. Bueno, este es un tema bastante controvertido y muy desconocido. Como sabemos, no contamos con un único tipo de grupo sectario, encontramos grupos de carácter religioso, psicoterapéutico, y creo que la respuesta a esta pregunta está en función de a qué grupo nos estemos refiriendo. Así considero que, de un modo general, Internet es un método muy eficaz para el proceso de captación, mientras que el proceso de adoctrinamiento, en algunos grupos podrá hacerse a través de Internet, redes sociales, donde compartir experiencias con otros miembros, donde compartir inquietudes. Es probable que otros grupos por sus doctrinas o características requieran de un contacto más personal o la participación en un lugar concreto. Sin embargo, como comento, es un tema del que creo que nos queda mucho por investigar y que sería muy interesante profundizar en el mismo. Por lo que vas constatando, las sectas están más cerca de su público potencial gracias a Internet. Por supuesto, Internet nos pone al alcance de la mano cualquier producto que queramos consumir y los grupos sectarios no son ajenos a ello. Cualquier persona que tenga ciertas inquietudes y un ordenador podrá buscar respuestas y por desgracia, en ocasiones hay quien cree encontrarlas en este tipo de grupos de manipulación. Y viceversa, los grupos saben cómo manejar las redes sociales, cómo posicionarse en Internet y qué imagen quieren dar sobre sí mismos. Ante todo este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas de detección y prevención pueden ponerse en marcha? En primer lugar, creo que debemos pasar por aumentar el conocimiento sobre el tema en cuestión, de un modo especializado y no solo mediatizado. La información que la sociedad, en general, recibe sobre estos temas es una información bastante sesgada por el filtro de los mass media. Es cierto que permite visibilizar un fenómeno muy desconocido, pero la imagen mostrada hace pensar a la población que eso es algo que les pasa a unos pocos. Sin embargo, cualquiera estamos expuestos a caer en las redes de este tipo de grupos si no contamos con herramientas para identificarlos. En el tema de la detección, este conocimiento es fundamental, tanto por parte de la sociedad en general como de los profesionales implicados en la lucha contra este fenómeno, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hasta profesionales de la psicología, ámbito judicial. Sin un conocimiento certero, sin una especialización, sobre cómo funcionan, cuál es el proceso por el que pasan víctimas y familiares, luchar contra ello será imposible. Ahora bien, el primer paso pasa por la intención de las instituciones de derivar recursos que permitan esta especialización y aumento del conocimiento. Respecto a la prevención, como comentaba anteriormente, es necesario emitir una información no sesgada, que se entienda el proceso de captación que llevan a cabo, para poder estar alerta. Pero en este tema creo que es fundamental que se comience a educar a los menores en el conocimiento de que estos grupos existen, están más cerca de lo que creen y se interesan por ellos. Cómo identificarlos, en el mundo digital y en el mundo físico, es fundamental para no caer en ellos en un momento vital en el que cualquier respuesta que calme esa constante duda por encontrar su sitio será bienvenida. 2. Carlos Bardavío, autor de la primera tesis doctoral en Derecho Penal sobre las sectas. Fuente, Infocatólica. El pasado 10 de febrero tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla la defensa de la tesis doctoral del abogado Carlos Bardavío Antón, titulada «Las sectas en Derecho Penal», que se convierte así en la primera tesis doctoral sobre la fenomenología de las sectas en el ámbito del derecho penal en España. Carlos Bardavío, abogado en ejercicio desde hace 10 años y socio director de Bardavío Abogados, ha obtenido el grado de doctor en Derecho con la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad del Tribunal de Tesis, presidido por Esteban Mestre, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, y formado también por Miriam Herrera, Universidad de Sevilla, Elena Torres, Universidad de Almería, José Manuel Ríos, Universidad de Cádiz, y Edgar Iván Colina, Universidad de Sevilla. Labor de divulgación y ayuda. La tesis doctoral fue dirigida por Miguel Polaino Navarrete, catedrático emérito de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, penalista de gran prestigio en España y en Latinoamérica.
Según nos comenta el nuevo doctor, está prevista la pronta publicación de su trabajo en una editorial jurídica, seguramente en 2 volúmenes. Cada uno de ellos contará con más de 400 páginas de estudio de filosofía de la moral, psicología, psiquiatría, sociología y dogmática jurídico-penal sobre la extensa temática de las sectas. Tras esta publicación, Carlos Bardavío ha preparado otra obra sobre sectas en el derecho penal para el gran público, donde de forma más sencilla cualquier ciudadano profano a la terminología jurídico-penal pueda comprender la compleja fenomenología de las sectas criminales, y en donde se contienen las principales propuestas de su tesis doctoral. Bardavío lleva un tiempo colaborando con instituciones dedicadas al fenómeno sectario como la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, y la Red de Prevención del Sectarismo y Abuso de la Debilidad, REDUNE, además de asesorar directamente en su despacho Bardavío Abogados, Madrid, a víctimas relacionadas con los perjuicios que ocasionan determinadas sectas. Los afectados pueden ponerse en contacto con él en el correo electrónico carlos@bardavioabogados.com o en su web. Delito de persuasión coercitiva. La principal novedad de la tesis doctoral es la propuesta de tipificación en el Código Penal español de un delito de persuasión coercitiva que hasta la fecha no existe claramente diferenciado en la legislación española, y apenas en todo el mundo. La propuesta de Carlos Bardavío se basa en claras influencias del denominado funcionalismo normativo del jurista germano Günther Jacobs, y de la sociología de la teoría de sistemas del también alemán Niklas Luhmann. La tesis doctoral también realiza un exhaustivo estudio de los denominados déficit de socialización, que se sufren en diversos grupos sociales como en las sectas, con sorprendentes conclusiones sobre las dinámicas criminales y la culpabilidad. La centralidad de la conciencia. El jurista parte de la premisa de que el ser humano, desde que nace, es arrojado en el tiempo y el espacio del mundo de la vida y, progresivamente, en un contexto por el que comienza su proceso de socialización, que puede tener deficiencias propias o ajenas. Además, la contraposición entre la moral individual y la del sistema puede llegar a originar un inevitable conflicto en la conciencia del sujeto que puede llevarle a incurrir en ciertos delitos bajo una justificación moral. En este contexto, en las sectas criminales confluyen diversos casos especiales en los que los sujetos que cometen delitos por alguna justificación moral, o son libres o tienen mermadas ciertas capacidades inherentes y sociales. La tesis de Bardavío trata de dar respuesta al tratamiento penal en ambas perspectivas y a qué delito pertenece la conducta que denuncian tradicionalmente muchos adeptos a sectas o grupos religiosos, la persuasión coercitiva o manipulación mental, y si se precisa una legislación nueva y especial combativa. A lo largo de su investigación, el autor estudia la fenomenología de las sectas porque suponen un caso paradigmático de contingencia de autores de conciencia, por convicción y enemigos terroristas. Cuando se trata de lo primero, autores de conciencia, se tiende a disminuir o eximir la responsabilidad, al contrario de lo que sucede con el autor por convicción y con el enemigo. En todos los casos, Carlos Bardavío ha observado que subyace en ocasiones un elemento común, cierto déficit de socialización, que generalmente es imputable a la libertad del sujeto, pero en ocasiones puede ser atribuido a un tercero o incluso a la norma misma y al sistema social. Cuando entra en juego la coacción. Si hablamos de sectas, además de la triple tipología de la autoría de los delitos, tenemos que contar también con la perspectiva de las conductas coaccionadas o engañadas, es decir, aquello que suele denunciarse por los adeptos en relación a delitos particulares como los delitos contra la vida o inducción al suicidio, la estafa, los abusos sexuales y el intrusismo profesional, entre otros delitos. El nuevo doctor constata en su tesis la falta de interés en proteger adecuadamente un derecho inherente de la persona, el derecho a la formación de la conciencia, lo que fundamentaría la creación de un nuevo tipo penal específicamente combativo ya no solo de esta fenomenología de las sectas criminales, sino de cualquier grupo que atentara contra la libertad de actuar en general de las personas. Como característica propia de las sectas, Carlos Bardavío se refiere a la utilización de técnicas de persuasión o la creación de déficits de socialización atribuible a un tercero que se asemejan normativamente a una modalidad del delito de coacciones.
Su propuesta práctica, entonces, es la de una legislación específicamente preventiva con la tipificación de un delito de persuasión coercitiva, pero en el que introduce conceptos de la filosofía de Luhmann con el fin de criminalizar aquellas conductas que, sin suponer un atentado claro contra otros bienes, por ejemplo contra la integridad psíquica, la vida o el patrimonio, anticipadamente pueda prevenir y sancionar ataques contra la capacidad de libertad de voluntad. 3. ¿Qué es la pedagogía Waldorf? Hay que desconfiar. Fuente, Aleteia. Se multiplican en diversos países las escuelas que, bajo los nombres de Waldorf o Steiner, proponen una pedagogía alternativa al colegio tradicional. Muchas familias no saben realmente lo que se encuentra detrás, el modelo educativo de la sociedad antroposófica, uno de los principales grupos esotéricos contemporáneos. Lo cuenta Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, en este artículo, publicado en Aleteia. El fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, 1861-1925, fundador de la Sociedad Antroposófica, es considerado por algunos, la mayor eminencia esotérica de su época. Ingresó en la Sociedad Teosófica, de cuya sección alemana fue nombrado secretario general en 1902. Pero la insistencia de los teósofos en el orientalismo lo decepcionó, creando en 1913 su propia asociación esotérica, la antroposofía, para cultivar mejor la genuina vida espiritual, según sus palabras. Es difícil resumir la doctrina antroposófica, que algunos han calificado de enseñanzas teosóficas influidas por el rosacrucismo y con un mayor contenido cristiano. Su actividad más destacada, y por la que más se le conoció en Europa, fue la de conferenciante y escritor, haciendo una gran cantidad de viajes por varios países. La sombra de la antroposofía se sigue proyectando en la actualidad a través de las escuelas Waldorf, las comunidades para discapacitados Canfield, y algunas otras iniciativas cuya autoría corresponde también a Steiner o que se basan en sus principios, como la agricultura biodinámica, la euritmia, la gimnasia Bodmer o el mismo Triodos Bank, además de la comunidad de los cristianos. Un nuevo sistema pedagógico. En 1884 Steiner fue contratado como tutor del hijo de la familia SPSHT, Otto, que padecía hidrocefalia. En su trabajo con él, lento y arduo, consiguió el éxito tanto en lo intelectual como en la salud física del niño, que llegaría a estudiar medicina y a ejercerla. Unas décadas después, con su sistema de pensamiento esotérico en pleno apogeo, creó las escuelas Waldorf, en las que aplicaría lo aprendido años atrás con el pequeño Otto SPSHT. El empresario Emil Moltke, propietario de la compañía de tabaco Waldorf, Astoria de Stuttgart, le encargó la creación de una escuela para los hijos de sus empleados. La escuela Waldorf se abrió en aquella ciudad en septiembre de 1919 con la dirección espiritual de Steiner, cuyas doctrinas determinaron la pedagogía empleada. Creció su reputación como pedagogo, y tuvo mucha aceptación en Inglaterra, donde fue invitado a lugares de prestigio a dar conferencias, como la Universidad de Oxford. En 1925 se inauguró una escuela según la pedagogía Waldorf en las afueras de Londres, otra en Holanda, y en 1928 abrió sus puertas la Rudolf Steiner School de Nueva York. Según explica su biógrafo Gary Lachman, tras la muerte de Steiner en 1925, la pedagogía Waldorf constituye la opción más popular de formación alternativa, atrayendo más solicitudes que otros métodos pedagógicos alternativos como las escuelas Montessori. De hecho, hace una década ya se contaban más de 800 centros educativos inspirados en Steiner en el mundo, la mitad en Europa. En España se abrió el primer jardín de infancia Waldorf en 1979 en Las Rozas, Madrid. Actualmente, según la información facilitada por la Asociación de Centros Educativos Waldorf, en España hay 13 centros de formación del profesorado, 27 centros asociados de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, 22 centros a los que denominan iniciativas educativas amigas, y 27 centros de padres y madres de día. También engloba 3 entidades o centros de pedagogía curativa y socioterapia.
Cabe destacar que esta asociación, según explica en su página de internet, está vinculada a la sección pedagógica del Guggenheim, sede mundial de la Sociedad Antroposófica. Una antropología detrás de la educación. La pedagogía Waldorf, basada en el esquema de pensamiento ternario de su inventor, divide el período educativo de la persona en 3 fases que se corresponden con sus 3 primeros septenios. Se insiste mucho en la creatividad de los niños y en dejar que desarrollen su pensamiento de forma libre. No se emplean libros de texto, sino que son los propios alumnos los que componen su libro, que se les entrega en blanco al comenzar la asignatura, y así, a lo largo de una escolarización completa, cada niño habría compuesto un centenar de libros. El arte tiene un lugar fundamental en la enseñanza, y no hay exámenes ni ningún elemento que pueda fomentar la competitividad. Los informes elaborados por los maestros y que sirven como evaluación de los alumnos, van acompañados por poemas o cuentos elaborados por los mismos docentes o tomados de las obras de Steiner o de Goethe. Así les muestran lo que sus maestros esperan de ellos. La educación parte de la concepción antropológica de Steiner, que diferencia 3 dimensiones en el ser humano: la fisiológica, la psicológica y la metafísica. Aunque también habla de 4 partes: el cuerpo físico, el cuerpo etéreo, o aura, el cuerpo astral y el ego. La educación ha de tener en cuenta tanto el aspecto terrestre como el aspecto cósmico, el más importante, del hombre. Así, se cultiva la vocación cósmica, y no la profesión terrestre. Además, no hay que olvidar que, debido a la creencia en la reencarnación y en el karma, para los antropósofos, la personalidad no nace con el nacimiento. El yo de un recién nacido es tan antiguo como el de cualquier otra persona. Con la presente encarnación él no permeó todavía los diversos envoltorios terrenos. En el momento del nacimiento, el ser humano tiene el cuerpo físico concluido, pero el cuerpo etérico va consolidando al físico. Y así, el nacimiento de un cuerpo etérico autónomo solo ocurre en la proximidad de los 7 años. E igual que se alimenta el cuerpo físico con la comida, el cuerpo etérico ha de nutrirse con alimentos como el ritmo, la fantasía, etc. Las fases del desarrollo infantil y las 3 fases de la educación del niño, apuntadas antes, van de lo central cósmico a lo superficial terrestre. La primera fase, entre el nacimiento y el cambio de dientes, hasta los 7 años, tiene carácter simbólico, fantástico y mitológico. Por medio de los cuentos tradicionales, al encontrarse el niño como descendiendo de ese mundo al mundo terrestre, este lenguaje simbólico y arquetípico actúa a modo de un cordón umbilical psíquico que lo reconecta instintivamente con su origen, y por lo tanto con su destino, vocación. También esos cuentos, si son genuinos, están impregnados de una profunda energía moral y actúan muchas veces como una fuerza curativa. En esta fase hay que evitar toda educación intelectual. La segunda fase, entre el cambio de dientes y la pubertad de los 7 a los 14 años, ya está caracterizada por el razonamiento y el pensamiento, que aún se aprende como juego. Es cuando comienza la educación formal con los elementos de lectura, escritura y cálculo, que no se han introducido hasta ahora. Hay que tener en cuenta que letras y números no son invenciones del hombre, sino que han surgido a través de las civilizaciones como expresión, revelación, del logos mismo. Según la pedagogía de Steiner, en esta etapa se da la formación en 4 aspectos: del pensar, de la voluntad, de la sensibilidad y moral, social. Por último, la tercera fase del desarrollo humano tiene lugar entre la pubertad y el final del crecimiento, de los 14 a los 21 años, y coincide con el descenso de la persona a la realidad terrestre. Se da una polarización entre la razón y la pasión, y hay una necesidad de saber más que impulsa a la investigación y experimentación. Es la etapa en la que hay que aprender a discriminar la información. Y nace la conciencia de la propia personalidad. Después de todo lo dicho, cabría recoger aquí la breve definición que da Manuel Guerra en el Diccionario Enciclopédico de las Sectas sobre las escuelas Waldorf: son las escuelas o centros de la sociedad antroposófica, destinados a la enseñanza especialmente antroposófica de los niños.
En principio, no se enseñan las doctrinas de la antroposofía, algo en lo que insistía Steiner, y de hecho, la mayoría de estudiantes y padres de las escuelas Waldorf conocen poco sobre Rudolf Steiner y su filosofía, aunque reconocen y aprecian el ambiente vivo y la metodología de las escuelas Waldorf, basados en la filosofía de vida de Steiner. Pero, como reconoce el mismo autor, sin la base espiritual de la antroposofía, la educación Waldorf no puede encarnarse, y se convierte en una mera técnica o en un experimento unilateral en educación. Libertad o dependencia. Las opiniones positivas sobre la propuesta pedagógica de Rudolf Steiner son muy fáciles de encontrar, ya que los partidarios de las escuelas Waldorf se encargan de divulgarlas por doquier. Por eso aquí recogemos algunas de las principales objeciones que se le han planteado, y que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hay estudios que muestran algo paradójico en cuanto a la libertad que la pedagogía Waldorf dice dar a sus alumnos. Una investigación académica desde el área de las ciencias de la educación revelaba hace una década que para promover la libertad y la participación de los niños, el currículo Waldorf es extremadamente estructurado y sus profesores, bastante directivos, Doralice Lange de Sousa Rocha. De hecho, en esa investigación se critica que los alumnos dependan excesivamente de sus maestros, en concreto de los conocimientos, experiencias y cosmovisión de sus docentes, de manera que, se constituye en un serio problema, los niños no son expuestos a diferentes fuentes de información, perspectivas y puntos de vista. Además, el mismo estudio cuestiona la forma que tiene la pedagogía Waldorf de proteger a los alumnos de los problemas del mundo, algo que tendría un efecto negativo en su desarrollo y en su posterior situación en la vida real. Derivas sectarias. Dando un paso más, y saliéndonos del ámbito estricto de la pedagogía, el sistema Waldorf ha sido puesto en el punto de mira y de preocupación por parte del Estado francés, que en sus documentos sobre el fenómeno de las sectas se han referido en algunas ocasiones a estas escuelas. En su informe presentado ante la Asamblea Nacional en 1999, el diputado Jacques Guyert se refería a 3 movimientos sectarios que controlan centros educativos en el país. Uno de ellos es la antroposofía, que contaba entonces con una treintena de escuelas en Francia, y del que dice lo siguiente. Si bien es evidente que todas estas escuelas no revisten un carácter sectario, sin embargo, varias merecen una investigación a fondo. La comisión tiene, de hecho, conocimiento de derivas sectarias. Los métodos pedagógicos particulares en algunas escuelas han sido criticados especialmente por la Inspección de Educación Nacional. Así, los aprendizajes del lenguaje estructurado, de la escritura y del cálculo no son obligatorios antes de la edad de 7 años. Además, los niños inadaptados al método de Steiner estarían sujetos al abuso y muchos no tendrían al día sus vacunas. Mientras que los precios publicados de la escolarización pueden considerarse asequibles para algunas familias, entre 14.000 y 18.000 francos por año, la Inspección de Educación Nacional ha identificado instalaciones donde las tarifas eran tan altas que los padres de los estudiantes, para poder pagarlos, se vieron obligados a trabajar para la antroposofía. Un método cuestionado. Más recientemente, el organismo gubernamental francés encargado de estos temas, dependiente del primer ministro, la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, MIVILUDS, se ha hecho eco de la preocupación por la pedagogía Waldorf. Si en el informe que publicó en el año 2000 su institución predecesora, la MILS, dedicó un amplio espacio a las escuelas Waldorf, Steiner, en 2016 hectáreas contestado a una carta de consulta sobre este tema. La misiva, divulgada posteriormente en Internet, afirma que la MIVILUDS recibe con regularidad informes y testimonios que expresan fuertes inquietudes y dificultades sobre las escuelas Steiner-Waldorf. Entre otros elementos, la Secretaría General de la MIVILUDS destaca que en dicha pedagogía se incluyen elementos de la doctrina antroposófica, y que un informe de Educación Nacional cuestionaba en 1999 los métodos fundados en la imitación, que van en detrimento de la capacidad crítica de cuestionamiento, algo que iría unido a la posibilidad de confusión en los alumnos entre creencia, interpretación y enfoque científico, al dar mucha importancia a lo simbólico y mitológico.
Por su parte, el Centro de Información y de Aviso sobre las Organizaciones Sectarias Dañinas, CIAOSN, dependiente del gobierno de Bélgica, también tiene en su página de internet algunas referencias a la antroposofía y a la pedagogía Waldorf. Captación y adoctrinamiento. Volviendo a Francia, aunque al ámbito asociativo de los afectados por el fenómeno sectario, la UNADFI, Unión Nacional de Asociaciones de Defensa de las Familias y del Individuo Víctimas de Sectas, ha publicado a lo largo de los años diversas noticias y testimonios que muestran la cara más oscura de la pedagogía Waldorf y su vinculación a la sociedad antroposófica. En uno de sus artículos, un antiguo alumno de estas escuelas habla de adoctrinamiento, tanto sutil como explícito, en las mismas, y explica cómo pasó del colegio a formar parte de la antroposofía y a ser profesor. Considera que se adoctrina a los niños en un sistema de pensamiento cerrado y que es, en realidad, un atentado contra la libertad de conciencia de los niños. Y el procedimiento es hábil, ya que la capacidad de extenderse de la antroposofía es mayor cuanto menos visible sea su carácter sectario. Es compatible con el cristianismo. Además de las críticas que se han resumido, para algunas instituciones educativas cristianas, o con cualquier otro ideario de tipo religioso, lo fundamental es saber el grado de dependencia de la enseñanza Waldorf con respecto a la antroposofía como doctrina esotérica. Esto determinaría, sin tener que entrar en aspectos particulares que podrían ser fácilmente corregibles, su compatibilidad o no con el cristianismo. Y según apuntan los autores que han estudiado en profundidad la pedagogía Waldorf, esta es algo más que una simple propuesta alternativa, y se convierte en una aplicación práctica de las doctrinas antroposóficas de Rudolf Steiner. La antroposofía es incompatible con el cristianismo, tanto doctrinalmente como en la vida práctica. Se trata de una cosmovisión esotérica que se plantea como alternativa a la fe cristiana, por mucho que en su origen, ciertamente, Rudolf Steiner quisiera darle un carácter más occidental y cristiano, a una teosofía demasiado ligada a las religiones orientales. La defensa de la reencarnación y otros muchos elementos doctrinales y prácticos son claramente incompatibles con la antropología cristiana y con la forma de entender el mundo y las relaciones sociales. Un claro ejemplo de esto es la propuesta religiosa o eclesial, nacida de la antroposofía, que se presenta como un movimiento cristiano más, la denominada Comunidad de Cristianos. Sin embargo, Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio vaticano encargado de dirimir sobre estas cuestiones, aclaró en 1991 en un documento: se ha preguntado a esta Congregación para la Doctrina de la Fe si el bautismo administrado en la comunidad denominada Christian Community, o Die Christengemeinschaft, del señor Rudolf Steiner es válido o no. Esta congregación, después de realizar un examen diligente, ha decidido que se debe responder no. La Iglesia Católica rechaza el carácter cristiano de este movimiento porque, de lo contrario, aceptaría la validez de su bautismo. Por eso, la colaboración de cualquier institución religiosa, sea de la Iglesia Católica o de cualquier otra confesión, con la pedagogía Waldorf o las escuelas Steiner, parte de este entramado esotérico, parece desaconsejable. 4. Los testigos de Jehová se movilizan ante su ilegalización en Rusia. Fuente: Russia Today. Tras la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Rusia el pasado mes de abril de prohibir a los testigos de Jehová por considerarlos un grupo extremista y que amenaza la seguridad ciudadana, RT entrevistó a actores que forman parte activa de esta situación que sigue generando reacciones en todo el mundo. Firma esta información el redactor Henry José Machuca Navarro. En la página oficial de los Testigos de Jehová se denota la contraofensiva legal por parte de la organización. El 19 de mayo de 2017, los Testigos de Jehová de Rusia presentaron una apelación contra el fallo del Tribunal Supremo, que en la práctica ha prohibido la religión, reza el comunicado. El líder de la organización en Rusia, Yaroslav Sibulsky, manifestó que presentaron un recurso de apelación debido a que esa institución, el Tribunal Supremo, no tomó en consideración los argumentos de la defensa y solo se puso del lado del Ministerio de Justicia ruso, afirmó citado por Interfax, tal como publicábamos en el anterior boletín Informes.
A su vez, dieron a conocer que el 17 de julio de 2017 se llevará a cabo una audiencia sobre la apelación del fallo del Tribunal Supremo sobre la confiscación de los bienes de la organización religiosa Centro Administrativo de los Testigos de Jehová en Rusia. La diplomacia de la secta, en acción. Tras la prohibición de la actividad de los Testigos de Jehová en territorio de la Federación de Rusia, su organización ha emprendido una campaña mundial para escribir cartas y pedir ayuda directamente al Kremlin y a altos funcionarios del Tribunal Supremo del país. Según anuncian los organizadores, se le hizo la invitación a más de 8 millones de testigos de todo el mundo. Interpelado sobre la situación, Gamaliel Camarillo, portavoz de los Testigos de Jehová en México y Centroamérica, comentó a RT su preocupación por la situación de la organización en Rusia. La injusta decisión que tomó el Tribunal Supremo de Rusia afectará significativamente la vida de muchos ciudadanos rusos pacíficos, 171.828 seguidores en 2.315 comunidades, que ven coartado su derecho humano fundamental de libertad de religión, afirmó Camarillo, refiriéndose a las detenciones, procedimientos legales y demás realidades que viven los seguidores de esta organización. A su vez, el portavoz recalcó el carácter pacifista de su organización y que hoy, tras la decisión del Tribunal Supremo, se han presentado hechos de violencia contra muchos testigos de Jehová en Rusia. Y recalcó que los mismos son gente pacífica que no representa ninguna amenaza para nadie. Sus hermanos de todo el mundo, incluidos los de América Latina, los han apoyado enviando cartas a funcionarios rusos para pedirles que evalúen justamente sus decisiones y garanticen la libertad de religión, aseguró. Por su parte, la Unión Europea expresó que los Testigos de Jehová, al igual que el resto de los grupos religiosos, deben ser capaces de disfrutar de la libertad de reunión sin intromisiones. Asimismo, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas instaron a Rusia a suspender el juicio contra esta organización, pues consideran que este hecho amenaza la libertad religiosa. Sumisión a la voluntad personal o mito mediático. Mucho se habla en la red de que los Testigos de Jehová no reconocen a ciertas instituciones estatales, así como tampoco algunas obligaciones civiles ni algunas de sus prácticas como el divorcio, el servicio militar o la transfusión de sangre, y exigen una sumisión total a la voluntad y los objetivos de la organización. Sobre este polémico tema, Víctor Kopetsky, integrante del movimiento en defensa de las víctimas de los Testigos de Jehová en Rusia, calificó las actividades de esta organización como destructivas y peligrosas. Los Testigos de Jehová separan a las familias, no les permiten a sus miembros comunicarse con sus familiares cercanos, ni siquiera por correo electrónico, alerta Kopetsky. El activista añade que estos recomiendan no recibir educación superior, y ellos por los dirigentes de los Testigos de Jehová constantemente no cumplen con las leyes en ciertas áreas, inculcando esas prácticas a sus seguidores. Sin embargo, Gamaliel Camarillo contradice estas opiniones subrayando que no hay nada más alejado de la realidad. Los Testigos de Jehová no han organizado manifestaciones multitudinarias ni revueltas antigubernamentales tras la decisión del tribunal. Usando los recursos legales a su alcance, han apelado la sentencia y esperan que las autoridades aprovechen la oportunidad de demostrarle al mundo que garantizan la libertad de religión. Estas acciones demuestran su respeto y reconocimiento de las autoridades, agrega. Por otro lado, el portavoz sostiene que sus creencias basadas en la Biblia están claramente expuestas en sus publicaciones y al alcance de todo el mundo. Cada testigo de Jehová es libre de decidir si aplicará en su vida los principios expuestos en la Biblia. Por lo tanto, es falso que se exija una sumisión total de la voluntad, concluyó. 5. La joven española captada está en Perú con uno de los 7 reyes de la creación. Fuente, Interview. Los padres de Patricia Aguilar ya saben dónde y con quién está. La joven, desaparecida de Elche desde el 7 de enero, fue grabada en un aeropuerto chileno junto a un gurú que ofrece ayuda espiritual a cambio de sexo a chicas que quieran mudarse a Perú. Una ex seguidora del grupo sitúa a Patricia viviendo en un piso de Lima como una de las esposas sumisas de un peruano de 34 años que proclama que Dios se ha reencarnado en él y que su misión es repoblar el mundo con ellas cuando se acerque el apocalipsis.
Lo cuentan Vanessa Lozano y Luis Rendueles en el semanario español Interview. La chica es muy joven y parece que va dopada, balbucea. El hombre que la acompaña no la deja sola, va con ella al baño y apenas le permite hablar. El comandante del vuelo y una azafata alertaron a Interpol y a la asociación SOS Desaparecidos el pasado 18 de marzo. Una pasajera que había llegado en un vuelo procedente de Lima, Perú, junto a un hombre mayor que ella, había tenido problemas para entrar al país y había tomado, con su acompañante, otro vuelo con destino a Santiago de Chile. Fue durante ese segundo trayecto cuando varios miembros de la tripulación observaron que la chica estaba en mal estado, y decidieron comprobar su identidad. Era Patricia Aguilar, la joven de 18 años que se marchó de su casa de Elche, Alicante, el pasado 7 de enero, y que, según denunciaron sus padres, está en Perú junto a un grupo sectario conocido como Gnosis. A su llegada al aeropuerto, la policía chilena identificó a Patricia, pero la chica, que acababa de cumplir la mayoría de edad cuando se fue, aseguró a los agentes que se encontraba bien, así que ella y su compañero pudieron regresar a Perú. Retoques estéticos. La familia de Patricia ha descubierto que viajaba con Félix Steven Manrique Gómez, un peruano de 34 años, gurú de este grupo gnóstico, que predica teorías apocalípticas en varias páginas de internet, en las que también ofrece ayuda espiritual, alojamiento y regalos, e incluso retoques estéticos a chicas jóvenes que quieran cambiar de vida y mudarse con él para vivir en Lima. A cambio, según asegura en uno de esos anuncios, ellas deben estar dispuestas a mantener relaciones sexuales con él. Los padres de Patricia, Alberto Aguilar y Rosa Poveda, han conseguido, con ayuda de la abogada de SOS Desaparecidos, Maite Rojas, que el juzgado número 1 de Elche, Alicante, investigue si Steven manipuló a la chica cuando era todavía menor de edad para que abandonara a su familia y se marchara con él. Sabemos que Patricia y él se conocieron a través de internet, en una página sobre esoterismo, durante el verano de 2015. Ella tenía entonces 16 años y era vulnerable porque su tío acababa de morir repentinamente. Tenemos pruebas de que la fanatizó poco a poco, afirma Noelia Bru, prima de Patricia y portavoz de la familia. Tras 5 meses de investigación, la familia ha conseguido localizar a una testigo que sitúa a Patricia junto a Steven y, al menos, otras 2 mujeres, en un piso de la capital peruana. Según su relato, esta mujer ha estado dentro del grupo gnóstico liderado por Steven, pero consiguió abandonarlo hace unos meses. Éramos sus esposas, todas debíamos tener sexo con él y ser sumisas, eliminar el ego. Las normas eran no salir de noche, no tener amigos muy cercanos, cuidar nuestra forma de vestir. A cambio, él nos protegía espiritualmente. Cuando Patricia llegó, se convirtió en el ejemplo de buena esposa. Steven decía que las demás teníamos que ser como ella porque, a pesar de ser una chica europea, era totalmente sumisa a él, aseguró la mujer a la familia de Patricia. Poder espiritual. Su testimonio coincide con las sospechas de los padres de Patricia, que tras su desaparición, encontraron abundante material con doctrina gnóstica en la habitación de la chica. La mujer asegura que el poder espiritual que ejerce Steven es demasiado fuerte. Nos decía que el mundo, tal y como lo conocíamos, desaparecería, y que él era uno de los 7 reyes de la creación, que se había reencarnado como Steven, y debía crear la 6ª raza. También que había 8 o 10 reinas, entre las que nos contaba a nosotras, que poblarían el mundo con él de nuevos seres que sobrevivirían a las catástrofes que se iban a presentar en la Tierra. La testigo describe a Steven, que se hace llamar Maestro G y Ivani Misterio, en algunos de sus perfiles de Facebook, como una persona que te hace sentir especial, elegida, pero que tiene un carácter explosivo cuando te alejas del camino. Ella lo hizo, se marchó, pero según explicó a la familia de Patricia, no fue fácil. Primero está el miedo. Cuando estás dentro, sabes que los iniciados caídos, que son quienes han empezado el camino gnóstico y deciden abandonarlo, van a uno de los infiernos cuando su alma se corrompe y allí son torturados eternamente. Y lo mismo ocurre con sus familias.
Otro de los requisitos que deben cumplir los miembros de la organización, según esta ex seguidora, es tomar ayahuasca, una bebida utilizada por chamanes para producir efectos alucinógenos. Steven me explicó que debía tomarla porque era mi última oportunidad de ver las cosas en las que no creía. Steven decía que el maestro Samael y otros referentes de la gnosis se me aparecerían en las visiones. Fue una experiencia terrible y, obviamente, no vi nada. Patricia padece una enfermedad del corazón y ha dejado de tomar su medicación. Su familia teme que pueda estar bajo los efectos de esta sustancia y perjudique a su salud. La chica, que se ha puesto en contacto con ellos varias veces desde que se marchó, asegura en esos mensajes que se encuentra bien, pero miente sobre su paradero. La última vez que supimos de ella fue el 29 de abril. Llamó por teléfono un minuto para pedir que dejemos de buscarla, recuerda su prima. Asegura estar haciendo turismo. No es la primera vez que Patricia intenta frenar su búsqueda. El 20 de febrero, la joven acudió al consulado español en Lima y pidió que se retirara la denuncia interpuesta por sus padres y se cancelara la alerta activada por Interpol tras su desaparición. Aseguró que estaba haciendo turismo en Lima y declaró ante los funcionarios acompañada de Steven, a quien presentó como un amigo, al que conocí por internet hace más de 2 años y que actualmente me está asesorando para que me sea fácil mi convivencia en la ciudad. Al igual que durante su viaje a Chile, no se separó ni un momento de él. Un funcionario les tomó declaración a ambos. Me encuentro aquí por mi propia voluntad y no existe ninguna persona que esté coaccionando mi libertad personal, aseguró la joven a la policía peruana en presencia de Steven, que firmó la declaración de Patricia en calidad de testigo. La chica negó además estar vinculada a un grupo gnóstico, no pertenezco a esa organización ni he sido captada por ella. Pero reconoció haber salido de España engañando a su familia, salí con mentiras de casa aludiendo que me dirigía al cumpleaños de una amiga. Y añadió, no tenía por qué avisar, soy mayor de edad, decidí irme. Steven, que se presentó en el consulado como presidente de una ONG llamada Acoracom, dedicada a temas sociales desde 2010, declaró: conocí a Patricia por internet hace año y medio aproximadamente porque ella deseaba hacer labor social y conocer el Perú. Me comunicó su deseo de viajar a fines del año pasado y nos conocimos físicamente en enero. Yo no la he inducido a abandonar su hogar. El juez ha ordenado investigar la relación de Steven con Gnosis y la supuesta ONG Acoracom. También ha solicitado al aeropuerto de Santiago de Chile las imágenes que captaron a Patricia y a Steven. Pero los trámites entre España y Perú son lentos, afirma la familia de Patricia, que teme que cuando se agilicen, sea tarde para ella o para otras jóvenes. Tenemos constancia de que sigue actuando. La mujer que consiguió salir de la secta les contó que los planes de Steven para el futuro pasan por reclutar nuevas esposas en otros países para completar su reinado. Explotación sexual. No quiero que me busquen. Vivo sola y me mantengo con mis ahorros. Estoy bien emocional y físicamente, no tengo falta de comida, agua ni de techo. Actualmente me encuentro residiendo en un hotel, pero diariamente cambio de lugar de residencia. Los funcionarios que entrevistaron a Patricia y al gurú Steven en el consulado español en Lima trataron de averiguar si, como sospecha su familia, la chica está sometida a algún tipo de manipulación. Ella lo negó: Steven y yo somos amigos y me está asesorando desde que llegué a Lima, pero no conozco su domicilio porque no hemos pasado por allí. Patricia, que incluso se fotografió junto a una policía peruana para acreditar que está bien, negó ser víctima de un delito de explotación sexual o laboral por parte de Steven, y rechazó contestar a los funcionarios cuando le preguntaron si mantenía relaciones sexuales con su amigo. No deseo responder a esa pregunta, explicó. 6. El líder sectario que captó a una adolescente española anuncia el fin del mundo inminente. Fuente: Infocatólica. El pasado mes de enero, Patricia Aguilar, joven de Elche, Alicante, que acababa de cumplir 18 años, huyó de su casa y viajó hasta Perú, siguiendo los dictados de un líder sectario que ha formado su propio grupo gnóstico y que la captó a través de Facebook en un momento de vulnerabilidad.
En los últimos días se han conocido novedades en torno a este caso, que sigue siendo investigado por la justicia española, ya que la familia de Patricia no ha cesado de moverse y recabar informaciones para recuperarla. Según publica esta semana Interview, véase la noticia anterior en este mismo boletín, el gurú que la ha captado y seducido se llama Félix Steven Manrique Gómez, y es un peruano de 34 años. El semanario asegura que, a través de las redes sociales, Manrique ofrece ayuda espiritual a cambio de sexo a chicas que quieran mudarse a Perú, y la española no ha sido la única que ha caído en sus garras. Además, preocupa especialmente que su adoctrinamiento tenga un carácter fuertemente apocalíptico. ¿Qué predica este gurú? ¿Qué discurso ha atraído a Patricia y a otras jóvenes? Hay peligro de que pueda protagonizar un suceso en un futuro cercano. Los indicios son ciertamente preocupantes, como lo muestra este análisis de sus vídeos, realizado gracias al trabajo de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES. Los papas, demonios encarnados. En los vídeos publicados en YouTube por el autodenominado Príncipe Gurdjieff, uno de los muchos sobrenombres esotéricos que emplea Steven Manrique, se pueden ver diversas imágenes extraídas de Internet, y el guión tiene la voz de un software de locución de textos, de manera que no se pueda identificar a su autor. En uno de ellos, titulado Apocalipsis de Acuario develado por el VM Príncipe Gurdjieff, mientras se suceden imágenes catastróficas, se habla hasta del tercer secreto de Fátima que, según él, predice la aparición de la Gnosis, y se dice que reaparecerá la verdadera Iglesia trascendida de Cristo, pues la Iglesia católica es apóstata en la actualidad, y se refiere a los últimos papas como demonios encarnados. De hecho, el gurú asegura que muy pronto desaparecerán todas las religiones, al unirse en una sola iglesia, la Gnosis, regida por él mismo, el príncipe Gurdjieff, príncipe de la Jerusalén celestial. Su misión es sintetizar todos los cultos. Porque, señala, el juicio y la ejecución serán en breve. Para las iglesias cristianas habrá un severo castigo, porque están alejadas de Dios y son apóstatas. El gurú, espíritu de Cristo cósmico. Con un lenguaje totalmente apocalíptico y de llamada urgente, el líder sectario afirma que las fuerzas del mal serán desatadas en breve, Roma caerá por su apostasía y por haber creado la división del cristianismo por sus ambiciones, despotismos y fornicaciones. Y no solo eso, el Vaticano es el principal antro del mal en la actualidad. El delirio mesiánico de Steven Manrique queda claro cuando se escucha en el vídeo que hay dos santos espíritus, procedentes del desdoblamiento del Cristo cósmico, uno es Jesús, el divino Salvador que es la compasión, y el otro es Gurdjieff, el divino Redentor que encarna la justicia. Los otros gnósticos, imbéciles e ineptos. También critica a otras religiones, como el budismo, o los mormones, y se refiere a los tontos guías espirituales de esta humanidad que crean divisiones, son parte del problema y no de la solución, ciegos guías de ciegos inconscientes. Y les exhorta directamente, profanadores, todos vosotros, arrepentíos pronto, porque seréis los primeros a la hora del castigo divino que se acerca. Incluso ataca al resto de grupos gnósticos diciendo que ya no son de regeneración, se volvieron cueva de ladrones y meretrices. También se refiere a la ineptitud de los dirigentes gnósticos. Con 1000 labor de años o se desenmascarado como imbéciles e ineptos, se despacha con ellos, a los que acusa de robar y hacer perder el tiempo, a sus seguidores. Ya está todo listo, el Señor vendrá en breve, afirma. Pero aquellos electos y escogidos de toda lengua que se arrepientan y se conviertan, serán salvados. Porque todos los que han criticado a la Gnosis eran gente fanática del materialismo, y unos perfectos imbéciles. Para los que han hecho esto, por el delito de haber ofendido a un ser divino, cualquier venerable maestro gnóstico, el precio es la muerte y los infiernos eternos. Temed vuestro pronto destino. Anuncio de una catástrofe inminente. Porque el príncipe Gurdjieff, quien también se autodenomina en el vídeo, Maestro G, es quien trajo la luz y develó las cosas poniendo cada cosa en claro y en su sitio e iniciándose la verdadera restauración y renovación. Y es que, según explica el líder sectario, quien tiene la luz puede alumbrar el mundo, ya que es veterano de guerras míticas, y ahora, ha tomado la bandera de Acuario. El desenlace es inminente, va a acabar esta raza caduca.
Según el gurú gnóstico, todos los profetas de la humanidad habían predicho su venida, la del príncipe Gurdjieff, todos los profetas, maestros e iniciados esperaron mi día y hablaron de mí, pues soy el consolador anunciado por Jesús en los evangelios, y también habría sido previsto por Buda y Mahoma, por las profecías tibetanas, por la cultura maya, por Zaratustra, por el fundador de la fe Bahá'í. En este contexto en el que las religiones han ocultado la verdad, es hora de decidirse, la buena nueva ha llegado, el reino de Dios está cerca, pero será precedido de un gran juicio, tercera y cuarta guerra mundial, caída de dos cuerpos celestes que cambiarán la geología planetaria, el dinero ya no servirá, el hambre y las enfermedades asolarán el mundo. Luego un planeta gigante rozará la Tierra y cambiará totalmente el eje planetario, la Tierra se tornará una luna más. También explica que se avistarán muchos platillos voladores. 7. Perú, los mormones contestan a la polémica por la construcción de su templo en Arequipa. Fuente, La República. La construcción de un templo mormón en Carmen Alto, distrito de Caima, Arequipa, Perú, generó polémica, tal como cuenta Fiorella Montaño en el diario La República. La gerencia del Centro Histórico, Dirección Regional de Cultura y regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa cuestionaron al Instituto Municipal de Planeamiento, IMPLA, por cambiar la zonificación de lo que era una zona agrícola y volverla de usos especiales en 2016 con la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano, PDM, de Arequipa. Con esta modificación se empezó a construir el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hace un par de meses. El sector también fue declarado zona de protección de la cuenca urbana del río Chili en 2012. Ante las críticas, los representantes de la comunidad religiosa señalaron que no se cometió ninguna irregularidad en la entrega de la licencia de construcción del templo y que su imagen fue perjudicada por estos cuestionamientos. Carlos Hales y Guillermo Estrugo, representantes del grupo religioso, explicaron que el 12º artículo de su fe les obliga a estar sujetos a las autoridades de un país, además de obedecer y honrar la ley. Por ello, antes de que se empezara a construir, siguieron los pasos que establece la norma y solicitaron la licencia a la Municipalidad Distrital de Caima. Esta les entregó el permiso y negó a la Dirección de Cultura emitir una opinión sobre el asunto. Para la municipalidad no era necesario que el ministerio intervenga. La resolución fue cumplida por los integrantes del culto. Cultura se opone a esta construcción señalando que en 2009 se declaró las andenerías de Carmen Alto y Tocrahuasi como paisaje cultural arqueológico. Los representantes señalaron que el lugar no se encuentra en las andenerías y la construcción no generará un impacto al paisaje ni al desarrollo de las actividades del pueblo. Afirmaron que el 70% del área de 70.000 metros cuadrados del terreno no será construido. El templo se edificará solo en el 30% del área. El resto será un gran parque. Los representantes de la secta señalaron que solo unas cuantas personas tendrán acceso al templo, ya que será usado para ceremonias sagradas. De otro lado, señalaron que de acuerdo a lo especificado por la Municipalidad de Caima, no es necesario que se espere a la aprobación del plan específico de Carmen Alto para que se inicie la construcción, ya que el PDM determinó que esta era una zona apta para edificar construcciones religiosas, culturales o comerciales. 8. México, los adoradores de la Santa Muerte se niegan a legalizarse en Yucatán. Fuente, La Verdad Noticias. El número de adoradores de la Santa Muerte se multiplica en el estado mexicano de Yucatán, pero se niegan a registrarse en la entidad, reveló el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Carlos Carrillo Paredes, quien dijo que ha tratado de mantener relación con los dirigentes de esa secta, pero son reacios ante la autoridad correspondiente. Lo leemos en La Verdad Noticias, en un artículo firmado por Ilmar Pacheco. Carrillo indicó que sabe que tienen actividad en la comisaría Flamboyanes de Progreso y en la colonia Roble en Mérida. Entre los adoradores hay personas que viven en situación de calle hasta gente con estudios superiores, así como empresarios y políticos.
No hemos tenido ningún acercamiento con gente de la Santa Muerte, tratamos de entrar, nos metimos al fondo de la Secretaría de Gobernación y no están registrados, operan en Flamboyanes y en la Colonia Roble, por la Bimbo, ahí practican sus cultos, afirmó. Mencionó que la ley de asociaciones religiosas y culto público habla de que cualquier persona o cualquier grupo de personas pueden hacer una doctrina enfocada a lo que quieran, no está penado, pero al no registrarse están incumpliendo la ley. Recordó que para obtener su registro como asociación, tienen que pasar 5 años para que se les pueda otorgar, pues no se trata de que de un día para otro se les apruebe. Dijo que se ignora cuántas personas acuden al culto de la Santa Muerte, aunque se tiene identificadas a 2 agrupaciones, una que está en la comisaría de Flamboyanes en la carretera a Progreso y el otro está cerca de la Bimbo. Según se averiguó, las personas que adoran a la Santa Muerte proceden de otras entidades del país, pero tienen sus casas en Flamboyanes, mientras que otro grupo que gusta de adorar esa imagen son los traileros, muchos de los cuales convergen en el Roble de Mérida. En el mercado Lucas de Gálvez, la imagen de la Santa Muerte puede costar desde 300 pesos hasta 10,000, dependiendo del tamaño y el material con que están hechas. Fieles a la Santa Muerte construyen otro templo a un costado del anterior en el fraccionamiento Flamboyanes de la comisaría del mismo nombre, en Puerto Progreso. El nuevo edificio ha sido construido por tiempos ya que los albañiles hacen una parte y regresan días después. Vecinos del lugar comentaron que no pasa nada extraordinario. Es una sesión que se lleva a cabo y cada quien adora a la Santa Muerte como así lo considere. Con base en un estudio de Luis Vargas Pasos, investigador del fenómeno religioso en México, el culto a la Santa Muerte tiene mayor impacto de las personas que viven en condiciones de marginación. Entre los principales seguidores, destacó hay personas que viven en desventaja social, como los pepenadores, personas en situación de calle, de escasos recursos, sexoservidoras y en menor número, personas de la clase media, naranja y profesionistas con licenciatura, y hasta posgrados. Señaló que los devotos organizan novenas, incluso tiene un rito parecido al de una misa, hacen procesiones, eligen altares en sus hogares o centros de trabajo, cuentan con oraciones especiales y brindan ofrendas por los favores ofrecidos. Reveló que el éxito del culto a la Santa Muerte es porque según quienes lo profesan hablan del éxito por sus plegarias por la amplia exposición que ha tenido este culto en los medios de comunicación, al grado de que la imagen de la Santa Muerte compite en el mercado religioso con santos como el Divino Niño Jesús y San Judas Tadeo, además de la Virgen de Guadalupe. Incluso, es tal el éxito que en los grupos locales, regionales y nacionales se comunican mediante Internet y las redes sociales, quienes publican sus visitas a los altares de iglesias erigidas en honor de la Santa Muerte tanto en la capital del país y la Ciudad de México como en otros estados de la República en donde convocan a unirse a la comunidad, comparten testimonios, fotografías, oraciones y canciones. 9. El creador del Bikram Yoga, en busca y captura. Fuente, El País. Un juez de California ha ordenado detener al gurú del yoga Bikram Choudhury, de 70 años, por no haber pagado casi $6,5 millones, $5,78 millones a una abogada en un caso de acoso sexual. Choudhury es el inventor del llamado Bikram Yoga, una rutina estricta y muy de moda de 26 posturas o asanas que se practica en sesiones de 90 minutos en una sala húmeda a 40 grados de temperatura. Edward Moreton, juez de la Corte Suprema de Los Ángeles, también ha fijado una fianza en $8 millones para el fundador del imperio Bikram. Lo cuenta el diario español El País. Choudhury fue demandado en 2013 por quien fue su asesora legal, Meenakshi Miki Jaffa Bodhan, que lo acusó de acoso sexual y alegó que la despidió porque ella se negó a ayudarle a encubrir una denuncia de violación por parte de una estudiante de yoga. El gurú fue condenado a pagar $6,47 millones en daños punitivos en enero del año pasado pero huyó de California poco después del veredicto, según ha asegurado a la agencia France Presse la abogada de Jaffa Bodhan, Carla Minerd. Minerd contó que Choudhury huyó primero a India y luego a Tailandia y Japón antes de dirigirse a México, a donde se le enviaron los documentos judiciales en mayo. Actualmente está en Acapulco impartiendo clases de formación de maestros, ha añadido Minerd.
La popularización del yoga, una disciplina surgida en India hace entre 3.000 y 6.000 años, ha dado lugar a múltiples formas de hacer propio el yoga por parte de los que lo enseñan y difunden. Ya ha sido convertido en una gimnasia. Del Hatha Yoga nacen varios estilos, como Iyengar, Astanga, Kundalini, Bikram, Anusara, entre otros. Bikram Chaudhary ha denominado cámaras de tortura a las salas en las que imparte sus enseñanzas. Su filosofía se ha distribuido muy eficazmente en Estados Unidos y Europa a través de un sistema de franquicias y son muchos los famosos que siguen sus consejos. 10. España, detienen a una vidente por usar datos de sus clientes para hacer compras. Fuente, El Mundo. Usaba su trabajo como vidente para acceder al DNI de sus clientes y así supuestamente poder comprar a cuenta de otros robots de cocina, valorados en 1.200 euros cada uno, que luego revendía por 900 euros mediante una aplicación. Los Mossos d'Esquadra han detenido a una vecina de Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona, de nacionalidad española y 52 años, por 7 delitos de falsedad documental y otro continuado de estafa. Lo cuenta Germán González en El Mundo. La policía empezó en abril a investigar cuando una persona denunció en la comisaría de Manresa que una financiera le pedía 2.400 euros por un préstamo que él no había pedido para comprar 2 robots de cocina. Los agentes localizaron a otras 5 personas que estaban en la misma situación, tenían deudas con una financiera por comprar 1 o 2 robots de cocina pese a que no lo habían adquirido. Los investigadores concluyeron que la detenida presuntamente se aprovechaba de la confianza de su entorno para conseguir una foto de su DNI ya que trabaja como vidente y pedía a la clientela una copia del documento por las 2 caras para empezar trabajos esotéricos. Los afectados se lo enviaban por el teléfono móvil y ella supuestamente adquiría los robots de cocina a través de vendedores de una empresa distribuidora para facilitar el engaño. En total los mozos creen que está valorado en 8.400 euros, aunque la sospechosa presuntamente los vendía por un precio más bajo, unos 900 euros, al adquirido en una aplicación. Gracias por sintonizar el canal San Miguelillo, suscríbete y comparte. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.